Vamos a comenzar con la mesa inaugural, que lleva el nombre de Atención Temprana en la región de Murcia, de dónde venimos y que no debemos olvidar. Lo que vais a ver a continuación es un debate que como junta directiva, cuando asumimos el cargo, teníamos clara una intención, y era que se hiciera efectivo el relevo generacional, es decir, todas esas personas que habíamos mamado, de los que ya llevaban mucho tiempo trabajando en la temprana, de ese concepto de temprana, donde vemos más allá del niño, vemos a la familia, vemos el entorno, pues nos sentíamos que se estaba perdiendo, ¿no? Que no estaba muy claro, que había cosas por el camino que estábamos olvidando. Entonces iniciamos, como os decía, ¿no? Como junta directiva iniciamos una iniciativa con unos pequeños vídeos, que son los que vais viendo que vamos colocando mensualmente en nuestras redes y en nuestra web, que forman parte un poco de la campaña de lo que va a ser este día, el Día de la Atención Temprana. Y después, pues qué mejor manera que aprender de los que han estado antes que nosotros y los que están antes que nosotros. Así que por mi parte, os tengo que presentar a quienes componen esta mesa. Este debate. Juan Fernández Alarcón, psicólogo de CEDIA Municipal de Cieza y presidente de ATEM. María Eulalia Caballero Aragonés, doctora en psicología y directora de CEDIA Municipal de Abarán. Y María Santos Escalona, psicóloga y directora de CEDIA de AMUR, expresidenta de ATEM. Así que, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Venga, empiezo. Bueno, buenos días. Gracias por haber venido y gracias a la organización. Gracias a la organización por habernos invitado a esta mesa. Empezar a hablar de dónde venimos como atención temprana, yo voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final y voy a empezar a decir, y es una opinión personal que compartimos o que comparten bastantes compañeros, que en la región de Murcia no se está haciendo actualmente atención temprana. Estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo, pues no sé, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapia, cualquiera de las actividades, pero no se está haciendo atención temprana con ese espíritu con el que iniciamos o se inició la atención temprana hace ya, pues no sé, 40 años o 45 años. Como bien decía Lupe, queremos transmitir el espíritu, queremos que la atención temprana, que los compañeros que conformamos los profesionales de la atención temprana, vayamos juntos en el mismo sentir, en la misma situación de la atención temprana y que no nos dividan. ¿Cuál es el problema? Pues que el espíritu se va perdiendo. La edad pasa, o el tiempo pasa, mejor dicho, vamos cogiendo años, y el relevo que comentaba Lupe, generacional, pues queremos que no se pierda. Y para que no se pierda, pues tenemos que saber de dónde venimos para que no nos engañen y no nos cambien el concepto, porque muchas veces nos pueden cambiar la historia si no conocemos de dónde venimos. Cuando venía para acá esta mañana, me he acordado que hace unos años, bastantes años, en Lorca, en unas jornadas de la Universidad del Mar, hicimos algo parecido y me acuerdo que empecé mi ponencia o mi mesa diciendo que, recordando una canción de mi época juvenil, de Siniestro Total, que decía la canción algo así como de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. No la voy a cantar porque si no... y esta canción, en aquel momento, sabíamos de dónde veníamos, sabíamos quiénes éramos y sabíamos a dónde íbamos. Si yo ahora mismo tengo que decir quiénes somos, pues estoy un poco perdido. Si tengo que decir dónde vamos, estoy más perdido aún. Y lo único que sí puedo decir es de dónde venimos, y es lo que vamos a decir esta mañana aquí. Lo que sí quiero decir es que la atención temprana no nació con la ley 621 de 23 de diciembre. Posiblemente con esa ley lo que se inició fue la muerte de la atención temprana, tal y como se debe o se debería conocer. Bien, voy a estructurar mi ponencia en tres pilares. De dónde venimos como concepto, de dónde venimos como centros y de dónde venimos como profesionales. Decir que como concepto se inició allá en los años 80, no voy a dar una clase teórica porque todo esto entiendo que lo sabéis todos, pero sí lo que nos pasó, o lo que pasó aquí en Murcia, y se inició con la estimulación precoz. Nos llamábamos centros de estimulación precoz. Veníamos de un concepto médico rehabilitador, en el cual el niño era el único objeto de tratamiento y el único objeto de valoración. Se valoraba
al niño, se veían las dificultades y a partir de ahí se trabajaba con el niño. La familia inexistente, el concepto de entorno inexistente. Con el tiempo, voy a decir fechas, no sé, ya los años 90, de los años 2000, aparece el concepto de atención temprana. Saltamos, hay un cambio de paradigma y pasamos del niño como objeto central a la familia, el entorno y el niño, por supuesto. Entonces ya empezamos a intervenir, a valorar en esos tres conceptos, niño, familia y entorno. Es más o menos como se conocía que debía ser la atención temprana, pero se nos quedaba corto ese concepto aún. Queríamos llegar más allá, y llegar más allá significaba dar el paso a los CEDIAT, Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, donde se hablaba también de todo el concepto de desarrollo y promoción infantil. Es decir, la prevención primaria empezaba a ser imprescindible para lo que teníamos que hacer en la atención temprana. Bueno, si os dais cuenta, en 40 años iniciamos del médico rehabilitador, o sea, de la rehabilitación médico-funcional del niño solo, pasamos a atención a familia y entorno, llegamos al desarrollo infantil y llega la ley y nos vuelve a la casilla de salida, como cuando jugábamos a la oca, llegamos a la muerte, estábamos a punto de llegar, llegamos a la oca y volvemos a la casilla de salida. Volvemos a estar centrados en el niño, se valora niño, no se valora familia, no se valora entorno. Por lo tanto, ese es uno de los pilares del concepto de dónde venimos. Otro pilar es el de los centros. En los años 80, en la región de Murcia, había una consejería que se llamaba Consejería de Bienestar Social, tenía un nombre muy bonito, era bienestar social, queríamos que la sociedad estuviera bien, se estuviera contenta, feliz, y empezaron a sacar una serie de subvenciones en las cuales daban a los ayuntamientos la posibilidad de acoger los centros de estimulación precoz. Esos centros, esos ayuntamientos, quienes quisieron, porque no todos los quisieron, asumieron esa situación y en principio le daban un 75% de subvención y después fue bajando al 50%, después al 25% y ya después se quedaron unas subvenciones graciables. Ibas a la consejería y lo que hablabas con la persona responsable, pues era un poco la subvención que te daban. Otros ayuntamientos no quisieron coger ese o no decidieron que eso no era su competencia y lo pasaron directamente a que algunos padres se formaran en una asociación y aparecieran las asociaciones de padres. Entonces, en la región de Murcia, en aquellos años, pues había centros municipales de atención temprana, donde lo que el usuario no pagaba era gratuito, y centros de asociaciones, primero familiares y después de profesionales, donde en lo que no pagaba la consejería lo pagaban los padres. Entonces había una gran desigualdad en cuanto a centros, en cómo iba funcionando esa situación. Nosotros no queríamos eso, queríamos esa gratuidad para toda la atención temprana, y eso fue una de las cosas que nos llevó a seguir peleando, que vendrá en la siguiente parte. Y después como profesionales. Como profesionales era el otro pilar que quería subir, era que la atención temprana en la región de Murcia, y quiero que lo sepáis y quiero que nos sintamos orgullosos de nuestra historia, ha sido un referente nacional e internacional para todos los profesionales de atención temprana. La atención temprana en la región de Murcia estaba en lo más alto del escalafón de calidad y de profesionales de la atención temprana. Tenemos la única cátedra que hay en España de atención temprana. Tenemos un catedrático en atención temprana y eso no lo tiene ninguna otra universidad, que es Julio Pérez. Muchísimos profesores universitarios han venido a Murcia a formarse como profesores de temprana para poder después enseñar a sus alumnos lo que era la temprana. Y cogían Murcia como referencia, y estoy hablando a nivel internacional. O sea, estamos hablando de una calidad que se propagaba de la atención temprana, pues bastante alta. Teníamos una revista científica de atención temprana. Eso no lo tenía nadie. Una revista científica donde los autores de atención temprana, nacionales e internacionales, nos mandaban los trabajos para publicarlos. Incluso llegó a estar indexada. No entiendo muy bien el término, pero cuando nos decían aquello de indexado era que tenía impacto a la hora de lo científico, ¿no? O sea, era el sueño de cualquier región, y estamos hablando de una región pequeña. Estamos hablando de Murcia, no estamos hablando de, no sé, una Cataluña ni nada de eso. Murcia tenía esa revista. Teníamos un grupo de investigación en atención temprana, un laboratorio de atención temprana en la Universidad de Murcia, donde se investigaba la atención temprana. Fuimos
coautores del libro blanco de la atención temprana. O sea, uno de los autores de la atención temprana, del libro blanco de la atención temprana, era de aquí, era de nuestro grupo. Fuimos coautores de la ODAT. La ODAT, por si alguien no lo sabe lo que es la Organización Diagnóstica en Atención Temprana. Fue un trabajo de los profesionales del GAT, del grupo de profesionales de la Federación de Asociaciones a nivel nacional, en el cual se generó una organización diagnóstica en atención temprana, donde se contemplaba el niño, la familia, el entorno, se valoraban fortalezas y debilidades en cada uno de esos tres ámbitos y se establecía el tratamiento o la intensidad del tratamiento basándose en las fortalezas y debilidades del niño, el entorno y la familia. No era que un síndrome de Down debía tener 3 sesiones porque era síndrome de Down, sino que si ese síndrome de Down, la familia estaba desestructurada, pues a lo mejor necesitaba 5. Y si ese síndrome de Down, la familia era una familia muy cohesionada y muy competente para la crianza, pues a lo mejor se le daba 2. No se establecía un criterio básico para esa ODAT es una organización que se quedó en desuso, no sé si por dificultad o porque no interesó en su día, se dejó. Y después teníamos una cosa que era muy bonita, que era el CRAT, le llamamos el CRAT o la CRAT, que era la Comisión Regional de Atención Temprana. Todos los centros que estábamos funcionando o trabajando en la atención temprana, éramos unos centros que estábamos representados en esa comisión, dado igual que fuesen municipales, que fuesen privados, que fuesen lo que fuesen. Y el objetivo era unificar criterios, unificar tratamientos, unificar y hablar de cómo queríamos que fuese la atención temprana en la región de Murcia. Y todo eso se lograba gracias al ímpetu de cada uno de nosotros. No había ninguna normativa, no había ninguna ley, no había ninguna norma que nos dijese cómo teníamos que hacer, sino que ese empuje que queríamos transmitir de la atención temprana lo estuvimos haciendo. Pero llega el punto de inflexión. Llega la ley 6 de 2021, de 23 de diciembre, en el cual, pues desde ATEM, desde el grupo de ATEM, pues nos planteamos que ya que estamos en la cima, ya que estamos arriba del todo, ya que tenemos una calidad grandísima, nos faltaba una cosa importante, la gratuidad, sin perder lo que habíamos conseguido, es decir, todo lo que teníamos más gratuidad. Para ello, pues desde ATEM empezamos a reunirnos con los directores generales de discapacidad de la época. Recuerdo a Marisol Morente, recuerdo a Juan Castaño. Íbamos a reunirnos con ellos y la verdad es que no fructificó ninguna de las reuniones para darle una normativa. Queríamos que esto que tuviese una normativa legal. En ese momento, viendo que aquello no funcionaba, nos fuimos a la Asamblea Regional. Pedimos en la Asamblea Regional una reunión con todos los grupos políticos para exponerles lo que teníamos, lo que queríamos y a dónde queríamos llegar. Y desde esta comisión o desde esta asamblea, pues aquello no fructificó. Además recuerdo que un alto cargo de la Asamblea Regional, cuando nos recibió y nos sentó en el despacho a preguntarnos un poco pues, el plan protocolario, a qué íbamos, qué queríamos, nos comentó, cuando se lo comentamos, dice: tenéis un proyecto muy bonito y si dejáis que los políticos metamos la mano nos lo vamos a cargar. Yo pensaba que aquello lo decía como, pues no sé, una forma de pasillo de hablar, pero era premonitorio. Creo que sí que era premonitorio aquello. Después de aquello, pues aprovechando que se iniciaban que llegaban las elecciones regionales, las elecciones a la Asamblea, nos reunimos con todos los grupos políticos que se presentaban en aquel entonces, y en ese momento sí, todos nos dijeron que sí, que nos apoyaban en esa ley, en esa norma, cuando ellos llegaran al poder, y bueno, pues cuando estamos en campaña, pues ya se sabe que nos dicen a todos que sí. Pero aquello tampoco llegó a mucho. Y de pronto, gracias a que llegó Violante Tomás, la consejera de Política Social, que empezó, que sí que se tomó en serio, darle una normativa legal a la atención temprana. Una normativa legal en la cual nos sentamos desde el primer día. Hay que decir que Violante Tomás venía y conocía el mundo de la discapacidad, había sido gerente, o venía de ser gerente de plena inclusión, por lo tanto el tema de la atención temprana pues lo conocía, sabía de las necesidades, sabía de la necesidad de la gratuidad de la atención temprana, y en ese momento empezamos a tener reuniones para funcionar con ellos, es decir, para hacer esa normativa de la que estábamos hablando.
Cada reunión que hacíamos la pasábamos a la asesoría jurídica para que la asesoría jurídica de la Administración pues, le diera forma jurídica a esa ley, a esa norma que se estaba generando. Llegamos a la número 35, si no recuerdo mal, creo que fue la del crack, porque en un julio habíamos llegado a ese borrador 35 con todo el mundo de acuerdo en lo que queríamos. Cómo lo íbamos a hacer, cómo se iba a hacer la atención temprana, quiénes iban a valorar, iba a valorar el IMAS, con unos equipos nuevos que iban a salir, desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, iba a estar compuesto por un médico, por un psicólogo, por un asistente social, donde se iba a valorar familia, se iba a valorar entorno, se iba a valorar el trastorno que el niño presentaba desde el punto de vista biológico, unos baremos de misma intensidad, todos estábamos de acuerdo, todos los profesionales estábamos de acuerdo. Bueno, voy a hacer un inciso. Todos los profesionales, menos dos. Hubo dos profesionales de la región de Murcia que no estuvieron de acuerdo. Bueno, pues en julio nos presenta el último formato de ese borrador y para presentarlo, para empezar a mover el plan legal en septiembre. Y en agosto nos despertamos un día con una noticia en la prensa diciendo, en las declaraciones de la consejera, que la valoración de atención temprana no la iban a hacer los equipos de IMAS, sino que los iban a hacer los de educación. Y ahí, pues claro, pues pusimos el grito en el cielo porque no era lo que habíamos pactado. Nos pusimos a hablar con ella y empezamos a oponernos a esa ley. Desde ATEM, los profesionales, excepto estos dos que comento, nos opusimos a esa ley. Hicimos campañas, hicimos marchas de protesta, hicimos radio, televisión, prensa, manifestaciones, pero no nos hicieron caso. Tuvimos una comparecencia de la Asamblea Regional, pues ante tanta situación los grupos políticos pidieron una comparecencia de expertos allí en la Asamblea, a la que fuimos invitados unos cuantas personas que trabajábamos profesionales, que estábamos en el mundo de la temprana entonces, y bueno, pues lo que se pasa en la Asamblea, vas, expones, pero como cada uno sabía lo que quería hacer, lo que iba a hacer, pues en eso se quedó. A partir de ahí, lo único que vendieron fue gratuidad. Es que la atención temprana va a ser gratuita. Nos impusieron la ley. Después de imponernos la ley, hubo un beneplácito del CERMI, es decir, no fue una imposición, sino que ya todos los profesionales que trabajaban en asociaciones de padres empezaron a aceptar esa normativa porque nos decían y nos prometían que se podría cambiar después las situaciones en las comisiones técnicas regionales, que creo que no se ha reunido desde hace un año y pico o algo así, o sea, no se está haciendo. Y a partir de ahí, claro, nos quedamos solo los profesionales defendiendo la ley de atención temprana. Se impuso esa ley y la ley es la que ahora mismo pues, todos conocemos. Por mi parte lo dejo aquí y seguimos en la tertulia. Se lo paso. Muchas gracias. Lali, ¿qué dirías que es lo que se está haciendo actualmente? Hola, buenos días a todos y a todas. Pues escuchando a Juan, nos queda continuar, no para explicar el procedimiento, porque seguro que lo sabéis, pero sí para contar un poco la sensación que tenemos desde el OCEDIAC. Bien, tenemos la ley, el 8 de enero de 2022 se pone en marcha, empieza a haber una revolución dentro de los centros. ¿Qué va a pasar ahora? Una gran incertidumbre, lógicamente, cuando hay un cambio esto es lo de esperar, pero teníamos que ajustarnos a la ley y teníamos que ver qué es lo que se hacía, qué nos exigía y cómo podíamos nosotros integrar nuestra forma de hacer y nuestra forma de ver lo que es la atención temprana a la nueva realidad. Esa nueva realidad que nos va a cambiar el planteamiento inicial y nos va a cambiar un poco el ánimo, porque eso influye. Cuando tú quieres hacer atención temprana, pero empiezan a haber
ciertas disonancias entre lo que es la atención temprana, pues entonces nos encontramos en que ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo atención temprana o estamos haciendo otras cosas? Nos moríamos por dentro, lo digo sinceramente, porque veíamos que había muchos niños que se quedaban sin valorar, que no se podían ajustar los tratamientos, que no se podía... Es decir, nosotros seguíamos trabajando, es decir, lo valiente no quita... Lo cortés no quita lo valiente. Pero en este caso nosotros teníamos que... habíamos fijado un convenio, habíamos firmado un convenio, el ayuntamiento con, en este caso, mi ayuntamiento con el IMAS. Es decir, estábamos en un compromiso de llevar a cabo lo que es esa nueva reforma, ¿no? Lo que entendíamos. Pero hacemos esfuerzos y lo intentamos adaptar. Y vamos entrando en una serie de frustraciones continuas. Primero porque la ley entiende y contempla la visión preventiva y promotora del desarrollo infantil y en los 3 niveles de intervención, primario, secundario y terciario, pero nosotros tenemos el papel del terciario, de la intervención puramente directamente, sin haber visto ni a la familia ni conocer al niño, solamente tenemos la prescripción de lo que se supone que hay que hacer con el niño. Como entendéis, eso no es atención temprana. Si yo tengo a un niño delante de mí, yo tengo que comprender el mundo en el que él se mueve, en el mundo de donde proviene de su familia. Tengo que conocer su entorno, sus dificultades, cómo está compuesta su familia, qué recursos tiene, qué colegio incluso o a qué guardería está escolarizado o si no está. Necesito conocer todo ese tipo de cosas porque para mí, y creo que para el equipo es imprescindible, porque nosotros no tenemos un brazo que vamos a ejecutar una serie de sesiones, no tenemos que pasarle una serie de inputs, unas tarjetas, no, tenemos algo ahí delante que es una persona, y una persona en el ámbito global, entendiendo que hay que mirarlo desde esa perspectiva global e integrar para poderlo comprender. Y si no lo cojo desde esa perspectiva, no voy a poder ayudarle. Y bien, sí que es verdad que en las intervenciones, en las prescripciones van 45 horas de tratamiento y 15 de orientaciones familiares. Pero esas orientaciones familiares, ¿de qué se trata? De explicarle a la familia lo que hemos hecho en la sala, de darle unas orientaciones de cómo tiene que hacer. Y si no hay vínculo con la familia, ¿cómo creéis que va a recoger esas cuestiones? Realmente es para plantearlo. Esas mismas sensaciones en las que vosotros quedáis, esta persona realmente, yo no tengo un vínculo con ella para contarle mi vida. ¿Quién se ha creído? ¿Es la logopeda? ¿Es la estimuladora? ¿Es el fisio? ¿Pero qué le voy a contar yo? Y hablo de casos muy graves. Entonces, claro, con todas esas sensaciones nos vamos al día a día y lo comentamos en el equipo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que empezar desde el principio. Y lo siento, por lo que si yo quiero intervenir y actuar adecuadamente con ese niño y no producir en él el llamado iatrogenia institucional, un maltrato institucional, lo tengo que tratar como lo que es, una persona en su contexto global. Y me tengo que poner a conocer a la familia, a establecer un vínculo con la familia para que coja confianza, porque la forma de dejarlo en la puerta, la forma de hablarme, todo eso está haciendo terapia, está haciendo intervención, está haciendo tratamiento. Si la madre no confía en mí, yo no voy a hacer nada. Si el padre no confía en mí, no voy a hacer nada. Y si no conozco las situaciones de cómo se encuentra el niño, pues un día tampoco voy a seguir haciendo nada. Así que, ¿qué ha ocurrido? Pues que a la hora de valorar, la unidad técnica, según la ley establece que los equipos de valoración están formados por ahora se llama UAT, ¿no? Unidad de Atención Temprana, pero al principio eran los EOE, los equipos de orientación, que pertenecen, como bien ha dicho Juan, a la Consejería de Educación, que tienen que hacer un servicio al IMAS, con lo que no tienen experiencia, pero lo tienen que hacer,
Y entendiendo, y aquí hago una puntualización, que atención temprana no es discapacidad, eso es muy importante. Por lo tanto, no podemos solo detectar aquellos signos que son los que se supone que el niño no hace o deja de hacer, sino que tengo que entender otras muchas más cosas para poderlo valorar. ¿Qué ocurre? Que en esas unidades de valoración los equipos no están, se desplaza la figura del psicólogo, la figura del médico se desplaza dentro de ella y se deja sin atender esa parte. Aunque creamos que los orientadores, los psicopedagogos tienen formación, pero no tienen la misma visión que puede tener un psicólogo. Y aquí hago un lanzamiento porque es una reivindicación que no solamente lo podemos hacer en los equipos multidisciplinares, sino que también las asociaciones de familias están en este sentido heridas, porque dice, vamos a ver, una cuestión de salud se ha convertido en un procedimiento administrativo educativo, ¿no? No se puede quedar ahí, tenemos que ahondar un poquito más, porque hay aspectos psicosociales que se dejan desatendidos y que es verdad que en el texto de la ley lo contempla la atención primaria, pero realmente no se está haciendo porque no está contemplada en el tratamiento, con lo cual si tú tienes unas prescripciones te tienes que sujetar a esto. Yo en mi caso, el ayuntamiento, al pertenecer al ayuntamiento, tengo cierto margen de maniobra porque es cierto que puedo seguir haciendo esa atención primaria y secundaria en un momento determinado porque tengo esa horquilla, pero lo tenemos muy difícil. ¿Cómo entran los niños en la atención temprana actualmente? Bueno, los criterios, como bien sabéis, es que el niño sea menor que esté dentro de la franja de 0 a 6 años. Pero curioso, según hablando con las compañeras del servicio de pediatría, nos dice, Lali, cuando tiene 5 años ya no nos dejan que lo mandemos. Nos dicen que hay que mandarlo al centro de salud mental. Uy, pues no era hasta los 6 años. Claro, todo el procedimiento burocrático que conlleva, me imagino que entre una cosa y otra, se pasa el tiempo. Un primer punto a tener en cuenta. Vale, pasamos al siguiente criterio, que tienen que estar empadronados en la región de Murcia. Vale, en cualquier municipio de la región de Murcia, de acuerdo. Y luego, estos niños pueden ser vistos, valorados y derivados por servicios sociales, por la familia, por el centro educativo, pero es el pediatra el que el que tiene que hacer un informe indicando la necesidad de atención temprana. ¿Y qué le ocurre al pediatra? Que también tiene encasillado dónde meterá al niño y me dice, Lali, todo lo que tú me cuentas del niño no lo puedo meter aquí. Y digo, ¿cómo que no? Vamos a buscar. Y venga, entonces nos vamos a las orientaciones. Y en las observaciones pues va a colocar todos aquellos aspectos que no recoge el baremo. Me vais siguiendo, ¿verdad? Lo que está pasando. Bueno, pues seguimos y no solamente nos encontramos con esta dificultad, los padres. Los padres le dicen, más perdidos más que un pato mareado, dicen, tienes que ir a la ventanilla única del ayuntamiento o hacerlo por sede electrónica. También lo pueden presentar de forma presencial. Total, están totalmente desamparados, no están acogidos. Cuando en un principio entendíamos que atención temprana era tocar la puerta y abrirle. Y solamente en ese momento ya estamos haciendo intervención. Una primera intervención porque acoge esa angustia y ese malestar que tiene esa persona que no sabe dónde dirigirse y dónde andar. A veces incluso con vergüenza, que no se note que mi hijo tiene algo raro, porque esconden, porque tienen miedo. Y todos esos sentimientos, todas esas emociones y todo ese malestar está ahí, en ese espacio. Y continuando, llegamos enviamos la solicitud, se envía la solicitud por sede electrónica o por el cauce adecuado y llega al IMAS. El IMAS, la valoración que obtiene con el equipo de la UAT,
pues emite su propia resolución. Bueno, pues ya tenemos al niño, digamos, en el sistema, ya está visualizado, pero hay un montón de niños que se han quedado fuera, que son, que sería pertinente poderlos haber atendido en atención temprana, pero no se atienden porque no se ajustan a baremo. Y luego ellos tienen también sus propios niveles de intervención, que como sabéis, pues está el módulo de seguimiento, y luego, dependiendo de cada caso, van poniendo las sesiones pertinentes. A veces, y como bien sabéis, el diagnóstico en el niño no es algo fijo, no es algo estable, es algo que va modificando y que se necesita y adaptando y ajustando. Esto antes sí que se contemplaba y podíamos nosotros hacer nuestro cálculo. Es verdad que para la administración esto le podía suponer pues un ligero desconcierto, porque ¿y qué están haciendo en lo CEDIAL? ¿Qué están haciendo? Yo lo entiendo que puede ser un problema, pero en realidad deberíamos confiar en el sistema, si está funcionando. Lo estaba funcionando. ¿Por qué no mejoran los equipos? ¿Por qué no mejoran los CEDIAL? ¿Por qué no mejorar y fortalecerlo? ¿No? Nos crea la ley un nuevo equipo que se dota de unos grandes recursos en detrimento incluso de los CEDIAL, pero no quiere decir que el CEDIAL no reciba sus subvenciones y esté subvencionado y financiado, que sí, que hemos mejorado muchísimo, esto lo puedo asegurar, pero no es atención temprana. Estamos haciendo cosas, pero no es totalmente lo que se entiende por atención temprana. Llegado a este punto, y una vez que tenemos que iniciar el tratamiento, pues nos encontramos con algunas dificultades. Resulta que nosotros vemos que en el niño no se ha tenido en cuenta ciertos aspectos y lo intentamos poner en contacto con los equipos de valoración, con la unidad, y nos dicen: Lali, estamos colapsados, no podemos. Esto no se puede ver hasta dentro de no sé qué tiempo. Antes, en los informes, venía posible, la próxima revisión sería ahora no, ahora se lo han quitado. Y entonces ahí dejamos. Entonces tenemos ahí una bolsa de niños sin atender. La lista de espera sigue siendo también una incógnita y sé que es también un reto que está pendiente a la hora de resolver dentro del IMAS, y estamos ahí, en ese estado de no saber por dónde vamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sensación la que yo tengo a nivel personal? Porque se está enlenteciendo el proceso de atención temprana, por lo tanto, atención temprana no es. Esa atención primaria rápida no se está dando porque al meter toda esa burocracia, pues estamos enlenteciendo, y ya no son los 30 o 40 días que estaban previstos según ley. No, se puede volver en algo inalcanzable. Y cuando tú quieres hacer un ajuste de tratamiento, te dicen: no puedo, Lali. No es que no quieran, no es que el equipo te tenga a ti antipatía o que piense que es más que tú. No, eso no es eso. Es que no pueden, es que realmente no pueden. En algunos casos pues se puede hacer algo, pero es muy difícil. Y nosotros tenemos que estar a pie de calle con el paciente, con el niño y con su familia, y tenemos que inventarnos cosas que están dentro de la legalidad y que digamos que cubre lo que tenemos que hacer. Es decir, que el papel que nos han dejado a la CEDIAL es bastante complicado. Aquí hago un inciso porque también yo recojo las quejas de las familias y la Asociación de Familias también manifiestan que están en desacuerdo con esta ley, precisamente por todos estos aspectos que os acabo de decir. Entonces tenemos que no estamos contentos ninguno, los pediatras no están contentos, los equipos de valoración tampoco están muy contentos, en los equipos en los centros de atención temprana tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, tendríamos que abogar a esa comisión técnica de atención temprana a nivel regional, pues para hacer los ajustes y poderlo llevar, porque la ley se ha puesto en marcha, tiene su pretensión era buena, pero no acaba de calar en lo que es atención temprana. Y desde aquí pues hay que reivindicar precisamente esto, que queremos hacer atención temprana en las condiciones que son pertinentes. Pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Laura. Yo creo que esto que has dicho, ¿no?, es la sensación que mucha gente tiene de tener un traje en el que no entra. Tenemos unas necesidades que dentro del traje que tenemos impuesto, porque tenemos una ley, no conseguimos calzarnos. Y bueno, pues a lo mejor habría que buscar al sastre para... Sí, habría que buscar. Yo entiendo que sí, que habría que buscar al sastre, y sobre todo porque entiendo que ellos, digamos que las personas que son responsables de mover todo esto, de alguna manera son conscientes de que no están haciendo, pero también es verdad que se mueven otros intereses, los cuales desconozco cuáles son, que no atienden a estas reivindicaciones, porque atención temprana es algo más. Atención temprana es llegar a la familia, pero es llegar, porque si no entiendes o no contactas con la familia, no escuchas a la familia, no estás con la familia, no la acompañas, al final no estás haciendo la atención temprana, porque el niño no está solo en el mundo, el niño está insertado en una familia con unas dificultades y hay que atenderlas. Perfecto, pues María, te toca recoger, ¿no?, el testigo de dónde veníamos, que ha explicado Juan, qué estamos haciendo y qué se supone que no debemos olvidar o hacia dónde vamos. Bueno, gracias a la organización, es un honor estar aquí entre mis dos compañeros. Yo no viví todo esto que cuenta Juan, viví la mitad. Yo llegué a la mitad, estoy en una generación, digamos, intermedia. Y igual que ellos se han sentido responsables de que esto que hoy ellos hicieron nos llegue a los que vinimos detrás, mi generación, muchas compañeras aquí de mi generación, estamos también en una situación así. Tenemos que enseñar a trabajar a los compañeros que van incorporándose a los centros. Muchos de nosotros ya somos directores de centro, ya tenemos responsabilidades, y entre esas responsabilidades está también, bueno, pues dejar el legado que todos hemos mamado, ¿no?, como decíais, pues de los que estaban antes que nosotros. Como generación intermedia, bueno, es una sensación general que tenemos todos, ¿no?, un poco de pena, ¿no?, porque hemos vivido, hemos aprendido de una manera y ahora nos hemos tenido que meter, ¿no?, en este traje. Y bueno, viendo que la dinámica puede caer en que el que haya llegado nuevo se calce el traje, nos daba pena que se olvidaran cosas, ¿no? Es decir, creo que esta mesa, esta cuestión que puede parecer como muy básica, que siempre volvemos a lo mismo, creo que es muy importante. Creo que es muy importante que nos sigamos formando como profesionales de atención temprana, que ATEM siga encargándose de que en Murcia los profesionales tengan un foro donde poder acudir, donde poder formarse, donde poder aprender cosas más específicas, pues una intervención en disfagia o integración sensorial o no sé qué, pero creo que no debemos olvidar esto hay que anclarlo en la tierra y volver aquí una y otra vez y partir siempre de aquí. Fuimos pioneros en Murcia, yo esto lo he vivido cómo salir de Murcia en atención temprana, así como los murcianos tenemos este pequeño complejo, ¿no?, de que salimos de Murcia y de Murcia nadie sabe dónde está, nadie sabe lo que se hace en Murcia, ni cuáles son las fiestas de Murcia, ¿no? Estamos Teruel y Murcia, que estamos ahí como... Pero en atención temprana éramos alguien. Salías de Murcia y en atención temprana eran los de Murcia de atención temprana, ¿no? Esto yo lo he vivido. Bueno, ahora no estamos ahí. En mis conclusiones hemos querido recoger, y por supuesto no lo hemos dicho, pero podéis interrumpirnos, podéis preguntar, podéis aportar o reflexionar, cualquier cosa será bienvenida. En las conclusiones de qué es lo que no debemos olvidar, y a veces yo misma caigo en que lo pone en el libro y lo sé, y en teoría lo sé, pero en la práctica a veces no nos damos cuenta y entramos en automatizaciones y se olvida. No debemos olvidar ciertas cosas para hacer un buen trabajo en atención temprana, para hacer atención temprana. En mi opinión, lo primero es la prevención primaria y secundaria, que se ha dejado. En el momento en que entraron nos daremos que se valora al niño, si el niño hace o no hace, estamos en intervención directamente, estamos en terciario. Estamos esperando a que aparezca la patología. Y cuando aparece la patología, en atención temprana ya vamos tarde, por pura definición de plasticidad neuronal. Tenemos que intervenir muchísimo antes, tenemos que estar preparados para poder detectar muchísimo antes
y para que pueda haber una concienciación en toda la comunidad. En realidad, la atención temprana tendría que ser objeto de todos los niños de una comunidad. Todos podrían llegar a ser objeto de atención temprana, desde la prevención primaria, si se hace bien. Si se hace bien, en los países desarrollados ya se sabe que la prevención es rentable. Lo que pasa es que es rentable a largo plazo. O sea, no son los 4 años que a mí me van a rentar, ¿no? Como político que yo necesito. La prevención es rentable, la prevención evita que luego tengamos que intervenir, con muchísimo menos recursos. La atención temprana, como decía Lali, no es discapacidad. Si empezamos desde la discapacidad o desde el retraso en el desarrollo, ya vamos tarde. Después, en segundo lugar, y los he ordenado no importantes, pero sí quizá en orden de llegada, ¿no? Es decir, si tú ves desde que empieza la atención temprana, desde que un niño puede ser objeto de atención temprana, lo he puesto en orden temporal, pero no de importancia, necesariamente. Es la inmediatez. Ayer hablaba con una psiquiatra, teníamos una reunión que, por cierto, esto es algo también que vamos ganando, ¿no? Es decir, vamos construyendo. Tenemos unas reuniones ya preciosas con salud mental, con pediatría, ya se nos reconoce. Antes, bueno, los que tenéis menos edad igual nos ha pasado, pero los que ya tenemos cierta edad, ¿a qué te dedicas? Atención temprana, y ahora tenías que explicar lo que era, porque nadie sabía lo que era la atención temprana. Había veces que, si no tenía muchas ganas de explicar, decía, bueno, yo soy psicóloga infantil, ya está. Pero nadie, ¿no te pasa esto? Porque nadie sabía lo que era la atención temprana, ahora sí. Entonces, bueno, ya, poco a poco, es decir, vamos haciendo cosas. Aunque tengamos cierta sensación ahí de derrota o de que no cabemos en el traje o de que se pierde, bueno, vamos avanzando, vamos consiguiendo cosas, vamos poco a poco, pero sí que es verdad que la atención temprana se está nutriendo de la pura vocación de todos los que trabajamos en atención temprana, porque todos los que trabajamos en atención temprana, no me he encontrado a nadie que sea al contrario, adoramos la atención temprana, aunque se cobre menos que en ningún otro sitio, porque como psicólogos, además, los compañeros psicólogos que somos psicólogos ganan un montón más en otros sitios, pero bueno. Nos encanta la atención temprana y la atención temprana se nutre además, se nutre al final de las ganas que le ponemos, ¿no? Los compañeros. La inmediatez, lo que os decía, hablaba con la psiquiatra que me decía, es que en salud mental pasa una cosa. Un padre tiene muy claro que cuando el niño se le pone muy malo, con fiebre, vomita o le duele mucho la barriga, lo coge, se lo monta y se lo lleva a urgencias. Lo tiene muy claro. Pero un problema de salud mental, cuando les decimos tienes que llamar al 112, el niño ha brotado. O te lo llevas a urgencias o te lo llevas al 112 porque está brotadísimo. No se puede controlar. No lo terminan de entender, ¿no? Y me decía Alicia, tenemos claro cuándo hay urgencias, cuando estamos enfermos, ¿no? Pero en salud mental, pues no tenemos claro cuándo tenemos que pedir ayuda, ¿no? Pues la atención temprana es un poco así, ¿no? Si me permitís el paralelismo, sin que se vaya a morir nadie, porque a nosotros no se nos mueren los pacientes, ni se nos mueren los niños, lógicamente la urgencia es otra, hay cosas importantes y hay cosas urgentes, ¿no? Una RCP, ya se sabe, por ejemplo, cuando tú tienes un infarto, que los primeros minutos son cruciales. Por eso se hacen campañas de sensibilización y se enseña a los niños en la escuela a atender unos primeros auxilios, porque esos primeros minutos pueden o salvarte la vida o evitar secuelas muy graves, ¿no? En la atención temprana nos pasa esto y no le estamos dando importancia. Los primeros momentos de acogida de esa familia son cruciales en la salud mental de esas familias. Pero como tenemos puesto el ojo en el niño, decimos, bueno, 2 meses el niño no le va a pasar nada. No, al niño no. Pero a los padres sí. A la familia le van a pasar un montón de cosas. Van a empezar los duelos sin acompañamiento. Van a empezar a buscar. Van a empezar dinámicas entre ellos de dentro de la familia nuclear y con la propia comunidad, ¿no? Van a empezar dinámicas patológicas, porque están en un momento patológico de la salud mental. Nosotros trabajamos con el niño, como bien dice Juan, trabajamos con su familia, con el niño en su familia. La familia es objeto de atención temprana también. La mamá, el papá, la abuela, en todo caso, hermanos. Esos primeros momentos,
para nosotros, los que intervenimos en familia, como los psicólogos, compañeros, quizás los fisios, los logopedas, esto que también lo sabéis, porque no sabéis hablar y lo veis en vuestros centros, esos primeros momentos son cruciales y pueden decidir el destino de la competencia que van a tener estas familias. Entonces yo puedo ser muy competente y yo soy súper estimuladora y una logopeda súper buenísima para que el niño hable o no hable, lo que sea. Pero si a esta familia no la hemos recuperado o no la hemos cogido en el momento adecuado, ya tenemos una pata que nos va a faltar. Y los que estamos dentro, esto lo sabemos. Nos encontramos con que nos llegan los padres en una situación que no tiene nada que ver, que si yo lo hubiera podido coger en un primer momento. Ese duelo, algunos sí. Vamos a ver, hay de todo. Pero sabemos cómo son los duelos patológicos. O sea, esto es ciencia. No es ciencia infusa, esto es ciencia. Entonces sabemos cómo son los duelos, sabemos lo que hay que hacer. No se puede. Entonces, listas de espera con atención temprana es absolutamente incompatible. Y me puedes decir, bueno, vale, es que, pero bueno, el dinero es el que es, ¿no? Listas de espera va a haber. O sea, esto ya no tiene que ver si hay unos niños y hay unas plazas, pues no se puede atender, ¿no? Tendrán que esperar, ya. Pero es que de verdad no se os ocurre nada que hacer con una familia a la que todavía no puedes darle una plaza al niño. Estoy segura, nadie se le ocurre decirme. ¿Qué hacemos con un niño que tenemos en lista de espera, pero que sé que lo tengo en lista de espera? No lo puedo atender. Tú dime que vale, no lo puedo atender. Por horario, porque no tengo plaza, por lo que sea, no lo puedo atender. ¿No podemos hacer nada? Antes hacíamos. Antes sí que hacíamos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la familia llega a la puerta y toca y entonces tú ya estás haciendo una primera valoración. Todo este aspecto se está perdiendo ahora. Yo quiero entender que la familia se queja, yo la noto enfadada, porque ha contado ya la historia a una unidad de valoración, que le han tratado fenomenal. Pero me han dejado ahí. ¿Qué hago yo con la angustia que tengo? ¿Y dónde voy? ¿Y qué sigo? ¿Cómo sigo con mi hijo? ¿Qué pasa con él? Entonces, antes sí que se atendía a esto. Y eso es atención temprana. Porque solamente el hecho de, es verdad, que tú escuches y des unas pequeñas orientaciones, una indicación, es decir, contengas, hagas ventilación emocional, dejes que esa persona pueda transitar ese miedo, ese malestar en otro lugar. Tú lo estás cogiendo. Eso, si no eres psicólogo, no lo entiendes. Porque no lo ves. Tienes que ir ahí, al fondo de esa persona. Porque cuando esa mamá se va por la puerta con una cita para un día, ya se va con una contención, ya se va con un sentimiento de que yo soy atendida, hay alguien que me va a escuchar. Y eso es el primer paso. Ya, aunque no estemos dando el tratamiento pertinente para el niño, estamos haciendo intervención, estamos haciendo temprano. Y eso quita mucha angustia. Pero no solamente eso, sino que al no tener miedo, mi forma de tratar al niño, de cogerlo, acunarlo, de cargarme de paciencia para ver lo que tengo dentro, de intentar comprender por qué llora, por qué no duerme, por qué no come, para ponerme yo en posición de poder entender a mi hijo y poder hacer. Todo eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque esa primera intervención no la recoge nadie. El pediatra no tiene tiempo, así de claro. Información. Bueno, pues con esto yo quería reivindicar la acogida de los padres de la familia como herramienta de intervención. Donde empieza la acogida, empieza la intervención. Que evaluar es ya intervenir. Y hay que saber hacer eso. Eso no se puede hacer de cualquier manera. Esto en los libros, bueno, lo pone. Y yo recuerdo, todo esto he hecho muchísima reflexión sobre esto y he aprendido muchísimo, ¿vale? O sea, yo no salí sabiendo, yo
he tardado muchos años de profesión hasta entender las cosas que me decía Julio y que me decía Juan. Y vale, es que te crees que lo sabes, pero no, es que lo tienes que aprender a veces a golpe, ¿no? Lo que ponía del duelo y cómo llegan los padres y las cosas que se piensan, bueno, eso en el libro está muy bien, pero luego cuando tú tienes padres delante es otra cosa. Que se quieren morir, Esto los que trabajamos con la familia lo escuchamos, pues yo lo puedo escuchar 5 o 10 veces en un día, el día que menos. Entonces quiero reivindicar y quiero que no se olvide que la acogida es una herramienta de intervención ya desde el principio, que valorar es intervenir y que intervenir es valorar en todo momento. A la gente de práctica, cuando les damos la primera charla, cuando entran y tal, les decimos, vas a ver a la compañera que parece que está ahí jugando con 4 cacharros del todo 100, que parece que está ahí, una pompa, o no sé qué, y la vas a ver que está ahí como si se echara ahí a la sala y entrara, venga, ¿con qué voy a jugar? No, y les explicamos, no penséis que esto no tiene hilo la puntada, es decir, cada puntada tiene su hilo. Y la compañera sabe exactamente por qué hace cada cosa, en qué momento lo hace y de qué manera lo hace. Desde fuera puede parecer que cualquiera puede coger un pompero, meterse ahí y hacer esas cosas. Y eso no es así. Eso, nosotras, bueno, pues hay herramientas de trabajo que son bisturís y tijeras, pero nosotras trabajamos con juguetes. Son nuestras herramientas de trabajo. Y porque sean juguetes no son menos serias o menos importantes. Entonces, la acogida es exactamente igual. Aunque pueda parecer que adoptamos una situación de colegueo o de comadreo o de cercanía o de... Es decir, sabemos lo que estamos haciendo. Lo estamos adaptando a Efectivamente. los niños. Efectivamente, estamos jugando un papel desde que entramos al centro hasta que salimos de continua flexibilidad, de un continuo trabajo, incluso personal, porque tenemos nuestras características personales también nosotros, y nos tenemos que ir adaptando continuamente al niño y a la mamá y al papá que tenemos delante, incluso aunque no nos caigan bien, porque a veces algunos papás y mamás pues no nos caen bien, ya está, pero eso no se tiene que notar, eso es un esfuerzo, eso es un trabajo, eso son herramientas de trabajo. Entonces quiero reivindicar la acogida para que no olvidemos y hacia dónde tenemos que ir, hacia esa inmediatez, para que la acogida esté hecha en los primeros momentos, para poder recoger y acoger bien a esta familia y, por supuesto, intervenir correctamente con el niño. Otra de las cosas que no debemos olvidar es el equipo completo, un equipo de trabajo, no un logopeda, no un fisioterapeuta, no un psicólogo. Yo sola, que soy súper psicóloga y llevo un montón de años trabajado y un montón de currículum y todo lo que quieras, yo sola no puedo hacer nada. Yo necesito el equipo. Yo sola, con toda la experiencia que tengo, yo no puedo irme sola a trabajar en atención temprana. No lo estaría haciendo bien, me estarían faltando patas de mi mesa. No olvidéis el equipo, nutriros del equipo. Y el equipo no es que estemos en 4 puertas consecutivas o enfrente. Que yo tenga ahí una fisio y ahí una logo y aquí una trabajadora social, no nos hace equipo. El equipo lo hace cuando nos mezclamos, cuando nos fundimos, cuando no sabemos dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Cuando conseguimos confluir en los objetivos que queremos trabajar y que llega un momento que se difuminan las funciones, aunque luego cada uno tenga sus funciones y cada uno aporta su parte. Pero esto es difícil de entender, Sí. porque si no ha pasado por ahí es complicado, pero ese es el punto, yo creo que crucial a la hora de la mirada hacia el niño y de la valoración al niño y situarlo en esa dificultad o en ese momento en el que está, y sobre todo no solamente ahí, sino que luego va caminando, va evolucionando, va avanzando o va retrocediendo y nosotros estamos ahí continuamente entrando. Es como un baile, un movimiento hacia adelante, hacia atrás, pero es con una armonía, con un ritmo. Cuesta entenderlo, sí. Cuesta entenderlo y además yo lo sigo viendo, como seguimos incorporando a los equipos, pues gente joven y tal,
Los psicólogos quizás tenemos una visión un poco más global, aunque también nos cuesta, los psicólogos también somos de trabajar solo en nuestras consultas, pero a los logopedas y a los fisios les cuesta un montón. Les cuesta entenderlo, pero una vez que el equipo empieza a funcionar, bueno, aquello fluye, ¿no? Pero es muy importante el que tengamos en cuenta que el equipo tiene que ser equipo, no 4 personas trabajando en el mismo sitio, que no es lo mismo. Por supuesto, la formación del equipo. Hay que formar al equipo, ya no solo en atención temprana, en desarrollo del niño, en cada una de las disciplinas que cada uno necesite, ¿no? en su área, sino en una formación de trabajar precisamente de esa manera, de trabajar en el equipo. A una persona nueva, a una logopeda nueva, cuando yo le digo, pero la madre la tienes dentro, me ponen unas caras, se descomponen. ¿Cómo que qué? ¿La madre qué? La madre mirándome todo el rato, sí, contigo. Y la fisio, y la voy a tener aquí, sí. Al principio impacta mucho. Te sientes observado, es como que me van a estar todo el rato. ¿Qué va? Puede parecer, entiendo que pueda parecer el primer golpe un poco así, pero os aseguro que cuando nos formamos en esta manera de trabajar, todo fluye muchísimo mejor, todo funciona muchísimo mejor, te facilita el trabajo muchísimo tener a los padres dentro. Actualmente nos estamos encontrando maneras de funcionar en los que ni siquiera hay una sala de espera, es decir, los padres no entran ni al centro. Vamos a reflexionar, compañeros, sobre estas cosas. Además, indicar que cuando el padre entra, estamos haciendo un modelaje, es decir, que estamos incorporando una técnica psicológica de aprendizaje también para el padre, es decir, que no es un capricho, que es una decisión técnica y además basada en evidencia científica, que no es que nos lo estemos inventando o que no nos apetezca, es que es necesario que ese padre sepa hacer para poder luego replicar esto mismo luego en casa, porque hay padres que no saben jugar con sus hijos, no saben qué hacer con una cocinita, con un vaso, con una pelota. Y eso, fijaros, es una tristeza, pero a partir de aquí hay un antes y un después. Absolutamente. No solo para los padres, para nosotros también es un aprendizaje de ver cómo el padre se relaciona con el hijo, cómo reacciona. Tú lo ves que se está descomponiendo porque el niño te está pegando y no sabe cómo reaccionar. Y luego no imagináis la información que salen ahí, la información es que salen en esas sesiones, ¿eh? La primera acogida, bueno, te dicen, bueno, y luego empieza a salir la información durante meses va saliendo, ¿vale? La homologación de centro. Un centro de atención temprana no es el que tiene el tubo de burbujas, de colorines, con la cama de agua y que vale 25.000 euros. No es necesario. No es necesario. El centro al final es el equipo. Tiene que haber unas instalaciones mínimamente adecuadas, por supuesto. Pero no es el material que hay dentro, no son las cosas carísimas que salen, ¿no? Porque ahora por tener hay de todo, ¿no? Te lo hacen todo. Hasta te hacen, ya no necesitas ni al fisio, ¿no? Te hacen los masajes, los sillones esos y no sé qué cacharros, ¿no? No, esto no es el centro de atención temprana, es el equipo y es la metodología. No existe un método milagroso, no existe. Si existiera, pues lo hubiéramos comprado todo, digo yo, ¿no? Se trata del modelo de intervención y del equipo. Sí, lo que hay, esos cacharros, esos juguetes y tal, no son nada si no hay una relación, si no se establece esa conexión, ese contacto. Por eso es tan importante mirarlo, mirar para qué sirve cada cosa. Y es importante también, cuando estamos hablando de las homologaciones de los centros, que un psicólogo, un profesional de la rama que sea, en su despacho, no está haciendo atención temprana, en su clínica privada no está haciendo atención temprana. Igual que un dentista, porque le quite un diente a un niño de 5 años, no está haciendo atención temprana, aunque tenga 5 años, cualquier profesional que solamente está trabajando en su despacho, que yo he visto, bueno, todos hemos visto, cuando salen el letrero en la puerta del despacho, psicología, no sé qué, atención temprana, pero ¿cómo puedo hacer atención temprana? Pero esos centros los están homologando. Si se homologa ese centro con un profesional,
Pues estamos diciendo que la atención temprana es el tratamiento centrado en el niño, que nos hacen a algunos muy jóvenes porque nos vuelven a traer a los años 80, cuando estábamos en esa estimulación precoz, y algunos de vosotros no habéis ni nacido aún, pero no es eso lo que nosotros queremos. Ya no quiero ser joven, yo quiero que con mi edad sigamos haciendo atención temprana. Y luego la calidad de la intervención. La calidad no son cuantas más sesiones mejor. 7 sesiones, 12 sesiones. La calidad no son los números de sesiones, la calidad es flexibilidad. La calidad es que yo pueda hacer un baile sincrónico en todo momento con la familia. Que yo pueda adaptarme. Si hay un paso atrás, yo pueda dar el paso adelante, y si ellos dan un paso adelante, yo pueda dar un paso atrás. Es que nos podamos sincronizar en todo momento. Es flexibilidad. Y esa flexibilidad te la da esa formación que tenemos muy buena formación, tenemos muy buenos profesionales en Murcia. Y si yo no lo sé, tengo un equipo. Y si mi equipo no lo sabe, tengo otro equipo en otro centro y tengo foros como estos. Y si me equivoco, no pasa nada. Si tengo flexibilidad. Si tengo flexibilidad, puedo cometer errores. Pero si no la tengo, me muevo de otra manera, con otros zapatos. Calidad es flexibilidad, calidad es equipo, calidad es familia dentro con nosotros, es atención al entorno, es qué está pasando en el colegio, es no vamos a intentar en todo nuestro objetivo con el niño que sea el niño el que se adapte a todo, sino que vamos a ayudar al entorno, vamos a introducir todas las compensaciones que sean posibles en el entorno para que el entorno se adapte al niño también. Eso es calidad en atención temprana. Y luego, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos 2 vías. Es decir, no olvidemos los orígenes. Este tipo de charlas sirven para que vayamos sembrando en la gente que empieza ahora, la gente que tenemos en nuestros centros, compañeros, en formaciones, que vayamos sembrando este germen de reflexionar qué se está haciendo, si lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo atención temprana o estoy haciendo otra cosa. Puedo ser una logopeda maravillosa, pero a lo mejor no es atención temprana. Vamos a reflexionar todo esto en foros como este. Y luego hay una comisión técnica. Es que esa comisión técnica tiene que estar evaluando todo el tiempo, según ley, todo el tiempo estos procedimientos. Y en esa comisión técnica tiene que haber profesionales. Esos profesionales son los que van a marcar el criterio técnico. Pero claro, el criterio técnico tiene que estar bien establecido. Si olvidamos cuáles son los criterios de calidad, si olvidamos cuáles son los criterios técnicos que van a hacer que me llame atención temprana o no, pues lógicamente esa comisión no puede funcionar bien. Entonces, es reivindicar que esta comisión evalúe, reevalúe y recalcule la ruta, si es que la tiene que recalcular, de lo que se está haciendo en Murcia, y que nosotros sigamos transmitiendo a los alumnos que tenemos de práctica, a los compañeros que entran nuevos, que nos nutramos entre centros, que nos ayudemos entre los compañeros de centro, porque hay casos muy específicos, hay enfermedades pues muy raras, con síntomas muy raros, y no los hemos visto todos. Tendremos que aprender y tendremos que preguntar. Pues que sigamos ayudándonos entre nosotros, que sigamos preguntando, que sigamos organizando foros como este. Y decir también una salvedad. En la ley sí que se recoge la prevención primaria, sí que se recoge la secundaria, sí que se recoge la terciaria, sí que se recoge las reuniones de coordinación entre centros a nivel regional, sí que se recoge las reuniones de equipo al menos una vez a la semana. Es decir, que todo eso en la ley está establecido. Lo que pasa es que se centraron tanto, o se han centrado tanto en estos 5 años, solamente en lo terciario que sea gratuito y que sea terciario, que nos hemos olvidado de la atención temprana, nos hemos quedado solamente en esa situación. Y como dice María, la comisión técnica de la atención temprana estaba ahí, o nos dijeron que iba a estar ahí, para reunirnos, pero yo no sé cuándo fue la última vez que se reunió, pero creo que va hace ya casi 1 año, o más de 1 año, que no se ha reunido y seguimos teniendo los problemas. Bueno, pues
Sí, yo invitaría si alguien quiere aportar, preguntar, reflexionar, debatir. Por ahí había.